Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Mi nombre es César Montenegro y yo voy a hablar sobre el proyecto de la termocuna. Empecemos por qué es la termocuna. La termocuna es un dispositivo que nos permite mantener un ambiente seguro y controlado para un recién nacido. Y los objetivos. El objetivo principal es diseñar una termocuna neonatal inteligente de bajo costo, que ésta pueda autorregularse en caso de ser necesitado y está conformada por un microcontrolador, sensores y actuadores. Los objetivos específicos. Desarrollar e implementar una termocuna de control inteligente que permita el monitoreo de nuestro paciente para que se encuentre en un entorno óptimo y realizar una configuración óptima eh, para la aplicación LabVIEW y poder mediante esta ver una interfaz gráfica. Eh, Nuestra termocuna está conformada principalmente por un microcontrolador que es el Arduino Uno. El Arduino Uno es una placa de desarrollo de la marca Arduino y es un microcontrolador muy fácil de programar, ocupa el lenguaje C y este nos permite tanto enviar señales como recibirlas. Además de esto hemos ocupado el aplicativo LabVIEW. LabVIEW es un programa que se emplea para realizar interfaces gráficas. En nuestro caso hemos realizado la interfaz gráfica para receptar la información y poder visualizarla en este aplicativo. Los sensores que hemos ocupado. Hemos ocupado un total de 4 sensores. Estos son de bajo costo y son los siguientes. El DS18B20 es un sensor de temperatura que mide la variación de voltaje y mediante el Arduino podemos interpretar esta como temperatura. El DH11 tiene una doble funcionalidad que es medidor de temperatura al igual que medidor de humedad, pero en nuestro caso hemos ocupado el DH11 solo para medir la temperatura del ambiente. El sensor PIR. El sensor PIR es un sensor de movimiento que este mide el cambio de radiación que produce cualquier objeto al moverse. Y el sensor ultrasónico. El sensor ultrasónico es un dispositivo eléctrico que emite y recibe ondas de ultrasonido para poder medir distancias de un objeto cercano. Además de esto, hemos ocupado eh, estos actuadores que son diodos LED. Los diodos LED son dispositivos eléctricos semiconductores que emiten una luz al, al- cuando la corriente pasa por medio de ellas. El módulo relé es un dispositivo electrónico que actúa como un interruptor. Este sirve para controlar voltajes altos y, y se maneja mediante una señal. Y el motor DC. El motor DC es un motor eléctrico que funciona con una corriente continua. Bueno, a continuación vamos a ver el código de la aplicación de Arduino para nuestra termocula. En este caso hemos ocupado las siguientes librerías que son la OneWire, la de las Temperature y la de HT. La OneWire y la de HT son para nuestro sensor, tanto el DS18B20 que controlará la temperatura de nuestro bebé dentro de la termocuna y la de las temperaturas que será para poder interpretar estos variables de voltaje como temperaturas. Declaramos qué pines van a ser para nuestras entradas, al igual que salidas. Hemos también declarado constantes que en este caso serían la temperatura del bebé mínima serían 36 grados
La temperatura máxima del bebé estaría hasta 37,2. La temperatura del ambiente mínima sería hasta 34 y la temperatura máxima hasta 38. Para el sensor de distancia hemos puesto una distancia máxima de 30 centímetros y aquí hemos declarado variables de memoria. Bueno, aquí hemos puesto qué variables van a ser nuestras salidas. En este caso, las alertas tanto de temperatura van a ser salidas. Nuestro sensor PIR va a ser entrada, salida. Estos dos son para nuestro sensor ultrasonido, ya que este emite una onda al igual que la recibe. El que le emite será nuestro pin de salida y el que recibe será nuestro pin de entrada. Alertas en caso de temperatura muy alta o temperatura muy baja, que también serán salidas, de que estas están conectadas a nuestros LEDs, que son nuestros indicadores visuales, y un switch que controla todo el funcionamiento. La programación que hemos ocupado para nuestra termocuna se basa principalmente en condiciones. Como principal y fundamental condición tenemos que para que nuestros sensores funcionen y nuestros actuadores de igualmente puedan emitir y en este caso se enciendan, en el caso de los LEDs o en el caso del relé también se encienda, o nuestro motor gira, dependiendo de la temperatura o eso, principalmente debe estar nuestro switch en estado 1 lógico. En caso contrario, nuestra termocuna estará apagada y no funcionará. Aquí hemos declarado salidas. En caso de que exista un movimiento, habrá una salida en estado lógico 1. En caso de no haberla, estará en estado serológico. De igual manera para la temperatura. En caso de estar la temperatura por encima de nuestro fin de temperatura máxima, que sería el 37,2, como podemos ver aquí, este nos enviará una alerta por medio de un indicador visual, y en caso de no estarla, este se apagará. Y de igual manera para en temperatura mínima, en caso de estar la temperatura por debajo de 36, se enviará una alerta por medio de un indicador visual, que sería uno lógico, y caso contrario, este no se encenderá. Este sería el fin de nuestro if de funcionamiento, que sería el if del switch, ya que si este está en estado cero lógico o apagado, solo se imprimirán ceros y la termocuna no funcionará. Aquí tenemos declarado otras salidas, que serían las salidas para estos de aquí. Pero en digital, que sería estado bajo, 0 voltios. Nuestro código para poder ser interpretado en el avión debe estar impreso en forma de matriz y se leerá los sensores cada segundo. Cada segundo se irán leyendo. Al imprimirse en forma de matriz tenemos como primer valor la distancia, la temperatura del bebé, la temperatura del ambiente, si existe movimiento, el estado en el que se encuentra el switch, una alerta de temperatura baja y una alerta de temperatura alta. Y en caso de haber errores, las impresiones de la parte final. Vamos a ver nuestro monitor serial para ver cómo funciona. Como podemos ver, ahorita está encendida la termocuna. Tenemos un valor, voy a insertar un objeto dentro de la termocuna. Tenemos un valor de 3 centímetros, 10 centímetros, perdón. Ahí está en 7 centímetros, casi constante. Tendríamos el valor de la temperatura del objeto, la temperatura del ambiente en el que se encuentra nuestro objeto, el estado lógico en el que se encuentra el sensor recibiendo la señal. En este caso, como no hay movimiento dentro de la termocuna, nos envía un cero lógico. En caso de yo generar un movimiento, por ejemplo así, nos envía un 1.
vemos cómo cambia de estar de 0 a 1 y cómo se encuentra el switch. El switch en ahorita, como les pueden ver, está encendida la termocuna, por eso siempre está en 1. Una alerta de temperatura eh, baja, como habíamos declarado al principio, la temperatura mínima del bebé puede ser 36 grados centígrados, pero en este caso nuestra temperatura se encuentra en 21 grados. Esto quiere decir que está por debajo y nos está enviando una señal de que se encuentra por debajo en esta línea de aquí. También tenemos el de temperatura muy alta, vemos que está en un estado serológico sin alertas, porque si la temperatura está muy baja no puede estar muy elevada, entonces no habrá alarma de esto. Y voy a generar otro movimiento para que vean cómo se realiza el cambio de aquí. Y vamos a ver cómo funciona el switch. En este caso lo voy a cambiar de estar enviando unos lógicos, se están enviando ceros lógicos. Y vemos cómo la impresión ha pasado a ser un cero constante y no a recibir ni datos de temperatura, ni datos de distancia, ni poder enviar alertas, nada. Lo vuelvo a encender y vamos a ver cómo ya se pueden visualizar las variables. Bueno, y por último vamos a ver nuestra interfaz gráfica en la aplicación de la BIOS. En este momento la tengo corriendo en nuestra interfaz gráfica. Y como pueden ver, me dice que está encendida la termocuna. En caso de yo apagarla en su switch, este cambia su estado y me da la información de que la termocuna está apagada. La volvemos a encender. Me sale, ha cambiado su estado, pasa encendido, pero me dice que no hay un bebé. Entonces, en este momento voy a insertar un objeto dentro de la termocuna simulando un bebé. Como pueden ver, he insertado un objeto y este ha sido detectado como un bebé. En este caso, al haber un bebé dentro de la termocuna, nos imprimen la temperatura del bebé en la parte de aquí por medio de una gráfica y al igual en el valor numérico. La temperatura del bebé y la temperatura ambiente. En este caso tenemos una temperatura del bebé en 21.7 grados centígrados y la temperatura ambiente más o menos en 21 grados centígrados. También podemos ver a qué distancia se encuentra nuestro bebé dentro de la termocuna. En este caso se encuentra a 3.23 centímetros. Ahí lo he movido un poquito, 3.64, un poco variable. Y tenemos también la temperatura del bebé, al igual que acá, y la temperatura ambiente, al igual que acá. Estos valores de acá abajo siempre se van a estar imprimiendo. No importa si existe un bebé dentro de la termocuna o no, a diferencia de los de acá arriba. Estos valores de acá arriba solo se imprimen si hay un bebé dentro de la termocuna. Caso contrario, no se podrá visualizar. Voy a retirar el objeto que tengo dentro de la termocuna. Como vemos aquí, pasa a 0. Todos los indicadores también pasaron a estar en estado cero lógico o en estado bajo. Y ya no podemos ver aquí ninguno de estos valores. Pero sin embargo podemos seguir viendo una distancia aquí, una temperatura y una temperatura que tendría el sensor que, que mide la temperatura del bebé. Vuelvo a insertar el objeto y como podemos ver ya me dan los indicadores y, y los actuadores. En este caso tenemos un poquito que nos simula una niquelina. Como previamente les había dicho, en el código ahorita estamos en una temperatura de 21.7 más o menos. Entonces se nos enciende una niquelina. Esto funciona por medio de nuestro COM4, que sería la recepción de datos de nuestro Arduino por medio de la matriz que les había enseñado y ordenándolos de la manera que
el labio puede interpretar y así mostrar los indicadores y en este caso los actuadores. Como vamos a simular un movimiento dentro de la termocuna. Ahorita podemos ver que se encendió nuestro indicador de que hay un movimiento dentro de la termocuna. También vemos que está encendida la niquelina. Nuestro indicador de que la temperatura del bebé está fuera de rango, ya que está muy por debajo de la preestablecida. Y la temperatura ambiente, que también está debajo del establecido. Y como podemos ver, se apagó el movimiento porque ya pasó un cierto tiempo y no hubo cambio en este movimiento dentro de la termocuna. Volvemos a producir un movimiento y vamos a ver cómo se enciende el indicador. El labio funciona al igual eh, que el programa de Arduino. Tiene sus propias configuraciones y así puede interpretar estas variables y eh, indicarnos lo que nosotros necesitemos. A continuación vamos a ver un poquito de cómo es esto. Aquí podemos ver cómo está estructurada nuestra interfaz gráfica. Hemos ocupado la función visa serial, que es la que nos permite elegir el COM de entrada de información. En este caso hemos ocupado esta para hacer la conexión de la impresión de datos de Arduino para que se puedan visualizar en la view. También hemos puesto un delay y el contador de bits. En este caso podemos ver que, como les dije previamente en el código, cómo se van imprimiendo los valores. El primer valor sería el valor de la distancia, el segundo el valor de la temperatura del bebé, el tercero la temperatura ambiente y así sucesivamente con cada uno de los valores. Además tenemos condiciones de verdadero y falso en nuestra interfaz gráfica. En caso de que el switch estar en estado 0 o apagado, se corta la conexión a nuestros actuadores y solo se imprime que la termocuna está apagada, como podemos ver aquí. Al estar en un estado de verdadero ya podría analizar nuestros datos y si la distancia que detecta nuestro sensor ultrasónico está en menos de 10 centímetros, también podrá ir imprimiendo los actuadores. En caso de no estar a 10 centímetros, los actuadores no funcionarán. Y en caso de estar a menos de 10 centímetros, los indicadores nos darán la impresión según cómo se estén viendo los datos. Aquí podemos ver cómo se hace la comunicación. Cómo se van imprimiendo los datos. En este caso, como tiene un objeto dentro, detecta que el objeto está a menos de 10 centímetros y puede seguir imprimiendo los datos. Y así ya se pueden ir visualizando en nuestra interfaz gráfica, que era la anterior pantalla que podríamos ver. Esta es nuestra pantalla de diagrama de bloques. Muchas gracias.